Bueno, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar acá. Vamos a ir arrancando. La idea de hoy es compartir algo informal para los que están a través de la aplicación. Después va a haber un momento en el que podamos hacer algunas preguntas o interactuar un poco más. Primero era contar un poco lo que hicimos ayer. Ayer participé de un taller con José Luis Cabuli, que es uno de los principales referentes de lo que son las terapias de regresión de vidas pasadas en Argentina y en España. De hecho, toda la formación nuestra está hecha con libros escritos por él. Y la idea era compartirles un poco las novedades de las que estuvimos hablando. Fue un taller de 7 horas corridas vía Zoom. Iba a ser presencial, pero con esto de la pandemia terminó siendo un taller vía Zoom. No es que no los mire a veces, lo que pasa es que con el tema de Instagram y la compu estoy repartido entre las dos cámaras, no me quedan juntas. Cuando inició el taller ayer, una de las cuestiones es algo que me habrán escuchado decir a mí por ahí los que han venido a alguna charla o algo, y que también José Luis lo hizo como introductorio, era el tema de, para muchos de nosotros no era imaginable el tema de estar trabajando con regresiones vía online, e incluso para él decía que es poco serio, le parecía poco serio hacerlo vía online, pero a la fuerza nos fueron llevando a aceptar la tecnología. Yo he estado dando algunos talleres, para mí no es lo mismo que presencial, obviamente, porque se pierde mucho de la interacción entre la gente que participa, pero en el caso de las terapias, más como se trata de la terapia de regresión, que es 1 a 1, entonces por ahí se hace más fácil la interacción. Una de las cosas que él mencionaba, que notó, ella lleva hechas 43 regresiones a distancia, y en este periodo, y una de las cosas que decía que nota que en todo lo que es la entrevista inicial, para los que son nuevos o no conocen del tema, en la terapia de regresión de vidas pasadas trabajamos con una entrevista inicial, a veces hay un cuestionario inicial, yo lo uso, hay terapeutas que no, pero yo lo uso, y sobre ese cuestionario se empieza a trabajar después en una entrevista inicial. Cuando era presencial se hacía la entrevista presencial y se hacía también la sesión presencial. En el caso de la gente que era de afuera de Varadero, podíamos hacer la entrevista por Skype o por videollamada de WhatsApp y después hacíamos la regresión presencial. Bueno, lo que se modificó ahora es que podemos trabajar no solo con la entrevista en forma de videollamada, sino también con la regresión. Para hacer eso se dan ciertas indicaciones a la persona de cómo tiene que estar preparado el lugar, de cómo tiene que estar en el lugar, que no tiene que tener interrupciones, que sea un lugar tranquilo, tener una buena conexión a internet como para que no se corte lo que estamos viendo, y si es necesario tener cámara. Puede ser desde el celular o desde la compu, pero es necesario tener cámara porque el terapeuta tiene que estar viendo lo que le sucede al consultante. En esta modalidad, lo que se hace es la entrevista, hacerla por videollamada también, y se coordina después de la entrevista el consultante, una vez visto todo, la entrevista en general tiene 2 partes. Una es de la revisión de la información que nos da el consultante, de su motivo de consulta, de las experiencias vividas, de cómo transcurrió su infancia, cómo transcurrió su adolescencia, y toda una parte de relato de una historia de vida como para conocerlo un poco más. Y después lo que se hace es sacar las dudas del consultante para que venga de una manera muy tranquila a la regresión. ¿Esto qué quiere decir? Si uno encarara una regresión con miedo, va a estar bloqueado para esa regresión. Entonces lo que se hace es, en esa entrevista inicial, sacar todos los miedos, sacar todos los prejuicios, que la persona quede totalmente convencida de que lo quiere hacer. Si en ese momento ya está decidida que lo quiere hacer, se coordina o se agenda la regresión. Si no, lo que podemos hacer es, una vez que está hecha la entrevista, que el consultante, cuando tenga decidido hacerla, se vuelva a contactar.
para mí las dos formas de trabajo son igualmente válidas, ¿no? O sea, hacer la regresión seguida de la entrevista o hacer la regresión tomándonos un tiempo entre la entrevista y la regresión. Ahora, para la gente que es nueva y por ahí no conoce de regresiones, ¿qué trabajamos? Bueno, la terapia de regresión a vidas pasadas trabaja muchos aspectos, como hemos hablado en las charlas que se dieron acá presenciales, pero principalmente muchas veces estamos trabajando sobre fobias, sobre conductas repetitivas, sobre patrones de conducta de los cuales no puedo salir, sobre situaciones que uno reconoce que lo están desbordando por algún motivo, pero a su vez sabe que no son propias de uno, entonces ahí pueden aparecer interferencias que vengan desde otro lugar, o ya sea por energías que nos están llegando desde otro lugar, o porque tenemos adherido en nuestro campo energético energías de otro tipo. En regresiones las llamamos energía de otra dimensión y ahí nucleamos a unas cuantas. ¿Por qué la charla está hoy? Bueno, porque ayer fue este taller que fue movilizador realmente. José Luis es una persona excepcional en el sentido de la forma de transmitir. Yo creo que si el taller fuera abierto lo hubiera compartido, pero era un taller solo para terapeutas. Ustedes saben que de la gente que yo tengo contacto y considero valiosa, siempre trato de traerla a Varadero o de compartir sus eventos para que todos podamos participar. En este caso no vieron nada compartido porque era solo para terapeutas y solo para terapeutas de él. O sea, en nuestro caso, como cursamos con Marcelo Bellocchi, que es alumno de él, también nos permitía estar, pero si no, solamente es para gente que él tiene en su lista de terapeutas. Y lo maravilloso de esto fue que éramos 88 terapeutas compartiendo de una forma muy ordenada, lo hizo con chat, con preguntas y respuestas, con exposición de casos, con regresiones de demostración. Y eso como que va afianzando un poco el tema de lo que es a distancia, para los que todavía no lo veíamos muy, ¿cómo decirlo? No lo sentíamos muy afín. Yo estuve haciendo 2 talleres, el mes pasado y el anterior, y si bien uno es muy exigente con brindar una calidad de lo que entrega, ¿no? Sobre todo en las formaciones, el feedback de los alumnos fue muy bueno, yo diría que inmejorable. En este caso, la ventaja de esto es por ahí que la gente que estaba lejos y no podía venir, y que muchas veces yo terminaba buscando terapeutas cercanos para que lo hagan, lo pueden hacer directamente. Y en otros casos también ayuda el hecho de abrirse. A veces la entrevista inicial esa es un poquito como que hay que romper el hielo. Si bien uno ya tiene unos 16 años en esto, entonces más o menos sabe cómo romper el hielo. A veces cuesta que la persona se abra, y a veces no solo cuesta, sino que la persona tiene un bloqueo realmente por algún motivo. En la experiencia que llevo trabajando con terapia de regresión, ya había trabajado con el método de Brian Weiss y ahora estoy con este método que es el de Kabuli, que me parece mucho más terapéutico. O sea, la regresión en sí misma tiene un enfoque terapéutico y busca sanar. En el fondo lo que busca es sanar. Cuando tenemos un conflicto con el alma, decía Bach, nuestro cuerpo nos pasa factura, ¿no? Se va convirtiendo en un desequilibrio emocional, después en un desequilibrio físico, hasta que puede llegar a ser un malestar o una patología. ¿Y por qué justo les hablaba al principio de esto de las energías que interfieren y todo? Hace poquito, los que me siguen habrán visto un video y también lo he publicado en algún post de la página de Vive Mejor, que hay muchas almas partiendo de manera no grata, digamos, porque sobre todo por el tema de la soledad.
hablando con otro terapeuta me decía, no, pero la cantidad de muertos mundiales por mes comparado con los últimos 5 años no es mayor por esta pandemia que la que era. Siempre hay casos de otras enfermedades que también hacen que parta mucha gente. Pero la particularidad de esta pandemia es, como decía un paciente que me estuvo hablando sobre sus miedos, y dice, yo tengo miedo que vengan los Teletubbies y me lleven, diciendo por los que están vestidos con los trajes especiales. Y realmente es así, cuando uno entra en protocolo, el protocolo exige aislamiento, y ese aislamiento puede ser que uno no tiene contacto con los familiares, no tiene contacto con la gente que quiere. En los casos extremos donde están con este aislamiento por el virus, hasta el contacto con las enfermeras es distante, porque este contacto con las enfermeras se da a través de estos Teletubbies, como decía mi consultante, que es vestidos con ropa completa, trajes completos, que hacen que a uno, si uno tenía miedo, le da un poquito más de miedo todavía. Entonces, para desmitificar un poco esto, el miedo no es un buen aliado cuando se trata de reforzar el sistema inmunológico. Entonces, lo mejor es que estemos confiados y que tomemos las precauciones y los recaudos, pero que no caigamos en esta vorágine que es la televisión, por ejemplo. O sea, yo lo que recomiendo es no mirar tele directamente, mirar 1 hora por día si necesitan enterarse de algo. Y bueno, todas esas almas que parten en esas condiciones se pueden dar dos situaciones. Una, que muchos están sedados, entonces no se dan cuenta que se fueron y quedan en este plano y muchas veces buscando a alguien con quien contactarse. Y la otra es que lo hacen en soledad, o sea, algunos son conscientes, pero le quedaron muchas cosas pendientes por decir, con sus familiares, situaciones que estaban haciendo y no pudieron terminar. Entonces, es un detonante para que esa energía demore su partida. No digamos que se quede acá, pero sí que demore su partida. Y por eso fue que insistíamos mucho en todo el que tenga un ratito en el día, prender una velita, rezar una novena por las almas de los fieles difuntos, que yo les decía que el que no la tenga y la necesite me la pueden pedir, que no hay problema que eso se envíe. Pero lo lindo de esto, del taller de ayer, fue ver cómo ese trabajo es efectivo. De hecho, ayer se hicieron 2 regresiones durante el taller, y José Luis, o sea, estábamos todos de espectadores, y uno de los asistentes salía sorteado y podía elegir si quería hacerla o no. Pero vimos cómo la aplicación de la técnica es totalmente igual a presencial. Lo único que cambia es que en un momento de la técnica donde hay una intervención del terapeuta, esta intervención la tiene que hacer el mismo paciente. O sea, como que tiene que tomar más protagonismo, y José Luis marcaba eso. El paciente, el consultante, se vuelve protagonista de su terapia. O sea, es el que está no solo como consultante, sino también tomando acciones en ciertas partes de la regresión. Y eso es algo que es maravilloso, ¿no? Porque en todas las terapias insistimos en que el terapeuta, en todas las terapias holísticas, insistimos que el terapeuta es el que acompaña el proceso, pero el proceso lo hace el paciente o la paciente, no lo hace el terapeuta. El terapeuta indica, ayuda, orienta, pero yo siempre cuando hacemos la entrevista de admisión digo, acá si estás mejor no va a ser por mérito mío, y si estás peor no va a ser culpa mía. O sea, me deslindo responsabilidades, por los 2 lados. Ni es culpa mía el fracaso, ni es éxito mío el éxito, sino que es trabajo del consultante. Muchas veces después de esa entrevista no vuelvo porque dicen, no, si tengo que pagar y encima tengo que hacer el trabajo yo, entonces mejor voy a otro lado. Pero está muy bueno el proceso en sí de esta terapia, y nada es mágico, ¿no? No es que es una solución de, con esto se me acabaron todos los problemas. Para que se den una idea, yo hice 14 regresiones ya, y 14 a mí, ¿no? Me hicieron. Entre las que son las que forman parte del entrenamiento y alguna más que hemos hecho.
y uno sigue teniendo sus cosas, pero hay cosas que ha trabajado y que han aparecido y que las he trabajado y realmente son movilizadoras, ¿no? Y algunas hasta en el plano físico. Yo el otro día no recuerdo dónde fue que estábamos hablando de este tema, y yo contaba de una de las clases de regresiones donde me hacen una regresión uno de los chicos que estaba practicando, y yo había llegado con un dolor en el omóplato. Y yo le echaba la culpa a la Traffic por el viaje de haber dormido torcido en la Traffic. Y no, cuando hago la regresión aparece un tema de un asesinato en una vida pasada donde me clavan un puñal por la espalda, ¿no? Y cuando me preguntan dónde está el puñal, era en el lugar donde me dolía. Pero bueno, podría haber sido una asociación libre. Regreso, llego a Varadero, se cursaba los fines de semana, llego a Varadero a la madrugada del domingo, madrugada del lunes ya. Y el lunes al mediodía me escribe la persona que me había hecho la regresión y me dice, ¿y cómo anduviste de la espalda? Le digo, no lo sentí más. O sea, fue un dolor fantasma, porque fue un dolor que apareció cuando yo estaba yendo para allá y se fue como dolor fantasma también después de la regresión. Y ahí engancho con otro tema, ¿no? Que siempre nos dicen que uno está en regresión desde el momento en que decide hacer la regresión. Las cosas que van a aparecer en la regresión se movilizan desde antes. Por eso cuando yo mando el cuestionario les digo, tómense su tiempo, háganlo con calma. La primera vez que lo hice yo, estuve una semana para hacerlo. Porque el mismo cuestionario es movilizador. El cuestionario va haciendo que uno tenga que rever su historia, y en ese rever su historia van apareciendo recuerdos que a lo mejor uno tenía medio tapaditos. Y van apareciendo cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Pero lo que hay que quedarse tranquilo que lo que va apareciendo es lo que el alma está preparada para trabajar. Durante toda la formación se insiste mucho en esto, que las regresiones se van haciendo cada vez más profundas porque uno va empezando trabajando lo más superficial, lo que está preparado para enfrentar, y venciendo algunos prejuicios. Incluso a veces pasa que la gente tiene prejuicios sobre la técnica, entonces en las primeras regresiones están ahí, dan vueltas, que parece, que no parece, y después de la segunda o tercera regresión ya entran al consultorio y es como que ya empiezan a hablar antes que vos digas 1, 2 y 3. Entonces, en este tema, lo bueno es no tener dudas, no tener miedos más que dudas. No hay riesgo de que uno quede atrapado porque no hay un lugar donde quedar atrapado, porque siempre estamos hablando de que estamos en un estado de semiconciencia, o sea, vamos y venimos, es un estado expandido de conciencia. Yo digo que la forma que mejor lo describe es cuando uno recién se despierta de un sueño muy vívido y siente que primero dice, ¿esto pasó o no pasó? Y hasta que se da cuenta que no está en ese lugar. Esa es la sensación cuando uno sale de una regresión. Que tiene la sensación de que estuvo ahí, pero sabe que ya no está ahí. Y lo genial de esto es que uno por ahí encuentra cosas que no se imaginaba que estaban ahí. O sea, cosas que uno no podía asociar. Yo he hecho una regresión, por ejemplo, de una persona que no manifestó ningún síntoma de ataques de pánico o de fobia, sino que venía por un tema más emocional. Y en la primera regresión sale todo un trabajo sobre que la habían enterrado viva en una vida pasada. Cuando termina la regresión, generalmente hacemos una pequeña charla así de cómo estás, porque hay que darle tiempo a que se recomponga la persona antes de irse. Y lo primero que me dice es, vos sabés que yo tengo pánico a los lugares cerrados, no te dije, yo tengo fobia a los lugares cerrados. Y acabamos de trabajar que la habían enterrado viva, no me había mencionado que tenía, por ejemplo, que había subido por escalera en vez de por el ascensor, porque le daban miedo los ascensores por más que sean abiertos. Y bueno, y encontró eso que le daba como una justificación. Y lo otro que en regresiones no tratamos de demostrar que lo que la persona está diciendo sea real. ¿Por qué? Es más, motivamos a que diga lo primero que le venga. Porque esto es para que el inconsciente se abra y se libere. El inconsciente a veces encuentra otras formas de expresarse cuando no puede hacerlo en primera persona. Entonces, hay que permitir eso, hay que darle ese espacio. Yo digo, como ejemplo de esto, que
salimos de un sueño y a lo mejor estamos transpirados porque íbamos corriendo, nos corría un monstruo hacia un precipicio. Y nos despertamos y estamos transpirando, con palpitaciones. Si nos tomaran la presión arterial dirían que estuvimos corriendo y no habíamos salido de la cama. O sea, nuestro cuerpo tuvo todo el proceso como si hubiera estado corriendo sin haber movido un músculo en la cama. Entonces, ese es el poder que tiene el inconsciente. El poder de activar todo ese mecanismo siendo que nosotros estábamos quietos. Y en la regresión pasa lo mismo. Y si nosotros tenemos un mandato guardado o una memoria guardada, para los que no creen en vidas pasadas, por ejemplo, pero que sea algo que uno lo tiene como un recuerdo vívido, si se interpreta así, está haciendo la misma influencia que haría el inconsciente cuando está en el sueño. O sea, si en el sueño me puede hacer sentir que corro, en la vida real ese inconsciente, sin que me dé cuenta, me puede estar limitando en decir, no sé, sos un tarado, no te va a salir nada. Y trabajando en la regresión sobre eso, viendo si tenía, en ese trabajo de regresión se empieza a tomar conciencia de que no, que era un tema de un mandato que le había inculcado el padre, y se trabaja ese mandato y se ve cómo lo hace sentir, qué le impide hacer, y termina siendo algo que va liberando el inconsciente, digo yo. Es como que vamos descargando, los que tienen suerte de tener teléfonos buenos, no, pero yo en el caso que tengo un Huawei, y muchas veces estoy grabando algo, queriendo descargar algo y se queda tildado y empiezo a borrar, ¿no? Entonces borro cosa y empieza a andar. Entonces digo, bueno, tenés vida extendida, tiene. Gracias a la liberación de espacio de memoria, logró seguir en marcha. Y a nosotros nos pasa lo mismo, a veces liberamos cosas del inconsciente que quizás ya no tienen más sentido, pero que en ese momento fueron importantes o traumáticas para nosotros. ¿Qué sé yo? Una maestra te agarró un dibujo y te lo rompió porque era una porquería, porque no cumplía la consigna. Y vos habías hecho ese dibujo con toda poniéndole toda tu creatividad, todos tus colores. No, pero esto no era lo que yo pedí. ¡Pup! Y se lo rompieron. Es un caso real, no estoy inventando. Y le quedó eso como un rechazo a la escuela y demás. Y cuando empezamos a trabajar y aparece eso, yo digo, bueno, está clarito de dónde viene tu rechazo a la escuela. Entonces, cuando uno empieza a trabajar esas cosas, es cuando logra irse más liviano. Así me dijo alguien, me saqué una mochila. Ese efecto puede durar un tiempo, puede durar más, pero los efectos siguientes a que el inconsciente se libera de eso, lo empezamos a ver en acciones que tomamos y que antes no tomábamos, en formas de encarar algo que antes no hacíamos. Eso como efecto inmediato de una regresión. Los efectos a largo plazo son indescriptibles. O sea, uno no puede saber qué fue a causa de esa regresión o qué fue a causa de un crecimiento personal. Mucha gente después de una regresión ha comenzado un camino de rever situaciones, de empezar a buscar otras cosas. Algunos han terminado siendo terapeutas. Por eso digo que más que tenerle miedo, al contrario, es algo que siempre va a ser para bien. O sea, nunca una regresión me va a producir un efecto negativo. Puedo sentir, qué sé yo, como un embotamiento, una desorientación en el momento que salgo de la regresión. Pero a los pocos días eso se va decantando y empieza uno a sentir ese alivio. Y también los cambios de conducta repentinos. Por eso hablábamos de, en esta época, en el contexto de esta época, nos referíamos a dos cosas, o me refería a dos cosas. Una es esto de la posibilidad de hacer las regresiones a distancia, trabajando para estar más seguros con Skype, y puede estar la videollamada de WhatsApp o solo el audio de WhatsApp para tener un doble audio si uno necesita estar más seguro, si uno ve que la conexión es medio inestable. Igual la conexión se chequea en el momento que se hace la entrevista, porque la entrevista tiene una duración más o menos de 45 minutos y uno ve si la conexión anduvo, qué limitaciones teníamos, y a partir de ahí ya se prepara para enfrentar la regresión. Y el otro tema es que influir de ciertas energías o almas perdidas o energías de otra dimensión
a veces hace que cambien las conductas. Yo hay una que leí en algún momento que no me acuerdo en este momento preciso de qué libro era, pero había una persona que odiaba el color amarillo, o sea, no podía ver nada de color amarillo. Pero su abuela o su mamá amaba el color amarillo. Y entonces, ¿qué sucede? Fallece esa persona, había mucho apego, había un vínculo muy fuerte, la persona queda retenida en este plano, y la persona en la que estaba retenida, porque a veces lo tenemos como un siamés, le decimos nosotros, llega al trabajo con una bufanda amarilla, una charina amarilla. Entonces una de las amigas dijo, no, me estás cargando, dice, vos con algo amarillo. Y ahí recién ella se dio cuenta de que, dice, esto no puede ser mío, yo no... Y hace la consulta. Y cuando hace la consulta, trabajan sobre la liberación de esa energía de la mamá o la abuela, no me acuerdo ahora cuál era, y ella estaba tomando esas conductas. Entonces, muchas veces hay cambios repentinos de conducta vinculados a una muerte cercana, sobre todo en adolescentes, en chicos, que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Y son los grandes ejes de trabajo de las regresiones. En las regresiones o trabajamos una regresión a vida actual, a un hecho traumático de la vida actual, o vamos a una vida pasada, si no creen en la existencia de vida pasada, o vamos a una historia pasada, una historia creada por nuestro inconsciente, o tenemos una energía que está interfiriendo con nosotros y que hace que no seamos nosotros mismos y que muchas veces hasta se habla de trastornos de personalidad influenciados por esas energías, ¿no? Todas son estrategias de trabajo diferentes y una muy importante que es la del nacimiento. Muchas veces vamos al espacio antes de nacer. Nunca me voy a olvidar cuando salió una persona que venía por un tema vincular con la mamá, que decía que no tienen forma de dialogar sin llevarse mal. Y esta persona en la regresión va a antes de nacer. Y cuando llega antes de nacer, está en un lugar donde dice, sí, me están diciendo que elija, porque me están diciendo que elija entre estos padres o aquellos. No, pero me gustan más estos. ¿Y cuál elegís? Los que tengo ahora. Qué bien, qué bueno, que esto, que lo otro. Salimos de la consulta, termina la regresión, se hace todo el trabajo del nacimiento. Salimos, se sienta y estaba sentada acá donde estoy yo, porque hoy estoy al revés de lo que estoy siempre. Y me dice, ¿y encima los elegí yo? ¿Cómo? Le digo, sí, a mis viejos los elegí yo. Yo no puedo hablar con ellos, pero los elegí yo. Por algo los elegí. Y empezó a hacer todo un trabajo de qué tenía que cambiar para que no fuera así esto de llevarse mal. Y no fue milagroso, fue un trabajo lento y tedioso. Pero tomó conciencia de que muchas veces no estamos predispuestos a esa relación, a ese diálogo, y como cuando se junta que ninguno de los dos está predispuesto, es explosivo. Pero cuando uno empieza a mover eso, es como que se despeja la relación, es como yo empiezo a poner otra energía y el otro la siente y empieza a poner otra energía. Y en vez de ser un círculo vicioso, que sería yo te grito, entonces yo te grito más, entonces yo te grito más fuerte todavía, entonces me voy y pego un portazo, entonces la próxima vez no voy nada, empieza a ser uno, bueno, está tratando de entender, pero no me entiende, entonces voy a tratar de explicarle mejor, a ver si me entiende mejor. Y en ese círculo virtuoso, la relación empieza a mejorar. Es impresionante el cambio que se da a veces con un cambio de actitud leve en uno de los dos que están interactuando. El proceso lo hace cada uno a su tiempo, con sus creencias. Acá no se trata de que uno tenga que, no, pero yo tengo que creer lo que me dice él, si no, no sirve. No, acá cada uno mantiene sus creencias, su forma de pensar. Esto no modifica lo que uno siente o lo que uno cree. Esto lo que hace es trabajar sobre eso y apropiarse de herramientas que sirvan para que después uno las pueda llevar a la vida cotidiana, porque si no está todo muy lindo, es como cuando hago una meditación guiada.
Y todos terminamos re tranquilos, pero a los 5 minutos llegaste a tu casa y tenés un lío y se te acabó la meditación guiada. Por eso es que siempre decimos que la meditación tiene que ser una cuestión de incorporarlo como un hábito de vida, como para bajar los decibeles todos los días, ¿eh? Esto de reseteo el celular todos los días. Lo que hace que uno pueda estar mejor, más tranquilo, más concentrado, es cuando uno va incorporando estos hábitos de vida. Y estos hábitos son simples, no es que tengo que dejar la mente en blanco, no es que la técnica me exige que tenga una imaginación, no, hay una parte donde uno dice, decilo como puedas, como te salga, lo que te salga, no importa si lo que estás por decir es raro, te suena increíble, te suena que lo estás inventando, no importa, lo que importa es que vos lo expreses con tus palabras, porque es como que le estás contando una película a otro, porque el que está en la regresión es el que está viendo la película. Imagínate que ayer se estrenó Dark, así que estamos todos así con la serie, y imagínense que están viendo una serie en la televisión, y alguien que está viendo la serie también se va a la cocina a lavar los platos. Y ustedes están de acá contándole, uy no, pero fíjate, lo mató. No, ¿dónde? Sí, y lo empuja por un precipicio. Y a lo mejor lo empuja por un precipicio y ustedes que están viendo la serie ven que ese precipicio es un acantilado de piedra todo pelado que cae directo arriba de las piedras. Y el que está en la cocina dice, uy, lo empujó en un precipicio, y se imagina una pradera con un acantilado, todo verde, que lo empujan y caen las piedras entre medio del mar. No está mal lo que describió el que estaba viendo. Pero con esa escasa información que tenía el que estaba en la cocina, armó su propia historia. Bueno, acá también es lo mismo. El terapeuta, si bien está dentro del campo energético del consultante, se da esto de que va tratando de seguir al consultante en su viaje, pero el consultante es el que lo vivencia, el que lo siente, el que lo palpa, el que dice voy caminando y a su vez siente que hay una piedrita en el zapato, pero no contó que tiene la piedrita en el zapato. Entonces, eso es lo maravilloso de la técnica. El consultante es el que la vive en primera persona, el que está ahí, el protagonista, es el actor principal. El otro es alguien que está viendo la película desde afuera, es más, ni siquiera la está viendo, se la están contando, no tiene la imagen. Pero es maravilloso ver los resultados. Entonces, un poco el compartir de hoy era esto, ¿no? De que existe la posibilidad de hacerlo a distancia sin que nos arriesguemos con el tema del COVID que nos anda dando vueltas, o por las limitaciones a veces de viajar, ¿no? Hay gente que no quiere venir hasta Varadero o que no quiere ir hasta el lugar donde hay un terapeuta que haga las regresiones. Y el estar atento a esto, a que a veces hay cosas que percibimos y sentimos que no son nuestras, que nos damos cuenta que no son nuestras, pero que decimos, no, van a decir que estoy loco. Pero si vos de golpe siempre fuiste de una manera y de golpe cambia, o pasó algo, o hubo un hecho traumático, o hubo un evento que vos identifiques, o vino de afuera. Y si vino de afuera, bueno, empecemos a trabajar sobre qué es. Dentro de las terapias que nosotros hemos ido hablando, o las que están en el canal, hay un montón que trabajan sobre ese tipo de energías, pero hoy estaba más enfocado a esto de las regresiones. Así que voy a ir mirando porque tengo algo puesto en el chat. Sí, es hipnosis. No, la regresión no es hipnosis, es una inducción para que la persona entre en un estado expandido de conciencia, lo que les decía al principio, ¿no? Es como estar en ese estado que uno está despierto, porque ya se levantó, pero sigue con el sueño muy vívido. Es más, si pasa un ratito ya me olvidé del sueño. Pero mientras uno está en regresión, es ese estado. De hecho, por ejemplo, hay gente que se ha levantado a ir al baño. Entonces uno dice, bueno, vas a ir al baño, ok, bueno, vas al baño, volvés, y cuando volvés decís, bueno, vas a retomar desde el punto donde estabas, qué sé yo. Iba caminando por un sendero en el bosque. Bueno, volvé a ese sendero en el bosque por el que estabas caminando, voy a contar hasta 3 y vas a estar ahí, 1, 2, 3, estás ahí. Y la persona continúa, o sea, no se desconecta. Por eso es que era uno de los temas de los miedos también, ya que aprovecho la pregunta. ¿Qué pasa si se corta la conexión? No pasa nada. Lo que pasa es que por ahí nos tenemos que reconectar por WhatsApp
pero va a ser lo mismo. Vamos a decir, bueno, ¿hasta dónde habíamos llegado? Y me tienen adentro de una celda. Bueno, entonces vamos a retomar desde cuando estabas ahí adentro de la celda, qué pasa después, cuando cuentes 3 vas a estar ahí, 1, 2, 3, estás ahí. Entonces, no hay un riesgo en que se corte la conexión o en que haya que terminarla por otro lado. Incluso, se cortó todo, se cortó la luz, como dijo José Luis ayer. No pasa nada, la persona, cuando no escucha la voz del terapeuta del otro lado, su inconsciente no come vidrio. Dice, che, flaco, este se fue, vamos a levantarnos porque acá no pasa nada. Y uno abre los ojos y, bueno, estará unos segunditos esperando a ver qué pasa y ya está. No es que uno se quede hipnotizado ahí y dice, ahora se fue y no podía salir de ahí. No, es más, yo les hago el chiste que algunos se me enojan, pero digo, suponete que estamos en la regresión y yo me muero. Le digo, ¿qué, te vas a quedar ahí en la regresión hasta que vengan a ver qué pasó? No. Cuando vos escuchás un silencio prolongado, de hecho, para que la persona no salga de regresión, una de las instrucciones para los terapeutas es mantener activa la vinculación con el consultante. ¿Por qué? Porque si escucha un silencio muy largo puede pensar, este se fue. Entonces, si el otro no dice nada, dice, bueno, a ver, contame, o decime, seguí, o mirá qué está sucediendo, dónde estás, describime un poco más, decime lo primero que te venga, lo primero que veas, lo primero que sientas. Y continuamente se mantiene el diálogo. ¿Por qué? Porque si no la persona puede pensar que quedó sola. Y una de las principales cosas de la regresión es que siempre la persona está acompañada. Y se remarca durante toda la regresión. Si tiene que enfrentar un hecho traumático, también sabe que no está solo para enfrentarlo. Quizá la primera vez que le pasó lo tuvo que enfrentar solo, pero en ese momento no está solo. Entonces, eso es lo bueno de este método de utilizar este estado expandido de conciencia. Y ahí es donde tomamos conciencia también de muchas cosas que nos hacen ruido. Yo hay cosas en las que no creía y después de las regresiones dije, no, esto no puede ser. Y me puse a leer mucho más y terminé diciendo, bueno, como dijo Thomas Edison, no sabemos qué es la electricidad, pero está ahí, usémosla. Cuando todavía no había una explicación teórica sobre la circulación de electrones por un cable. Pero circulaba, está, lo tocas y te patea, lo conectás a una lamparita y prende, usémosla. Bueno, acá es lo mismo. La otra pregunta que tenía, a ver, ¿cuánto demora? ¿Cuánto demora una regresión? Y depende de la persona. Depende que se trabaje, cuánto tiempo tarda la inducción esta para entrar en ese estado expandido. Generalmente nosotros decimos que un mínimo de 1 hora y como máximo, lo máximo que he estado yo fueron 3 horas, pero en una regresión bastante compleja donde había interferencias, hubo que trabajar las interferencias y después trabajar las vidas pasadas. ¿Se puede trabajar más de una cosa? Sí. A veces pasa que uno quiere ir a una historia y como que se le vienen imágenes mezcladas. Entonces, hasta que uno logra centrarse, puede ir pasando por 2 o 3 historias antes de llegar a la que va a trabajar. Y a veces puede darse que se trabaje una historia muy corta y haya que seguir trabajando algo más y se pueda seguir trabajando en la misma sesión. Si ya lleva mucho tiempo, por una cuestión de que las sesiones cansan, tanto al terapeuta como al consultante, se puede hacer un cierre y dejarlo preparado para la clase siguiente. ¿Recomendás más de una regresión en una misma persona? José Luis, en un principio, cuando empezó a trabajar, no pudo evitar el modelo del psicoanálisis. Entonces él decía, bueno, si las consultas en psicoanálisis son semanales, yo voy a hacer regresiones semanales. Y Brian también, Brian Weiss también, había empezado semanal. Después se dieron cuenta que hay todo un periodo de asimilación de lo que se movilizó durante la regresión y de acomodamiento del campo energético de la persona. Así como cuando hacemos una limpieza energética, yéndonos a otro tema totalmente distinto. No decimos, no, hacete una por semana, decimos, hacete varias. Pero si querés hacerte varias, hacételas con un tiempo para verificar el efecto de cada una.
En lo personal, a mis consultantes yo digo que nunca hagan una regresión antes de los 3 meses de la anterior. Cuando uno hace la formación, hace regresiones cada 15 días. Y es fuerte. Cada maestrito con su librito, decían, y depende de la situación, yo recomendaría. Si no cambió nada, 3 meses es un buen tiempo como para esperar a ver qué movilizó la primera regresión. Pero no es que en los 3 meses me siento a esperar. Si estoy en terapia, puedo usar los emergentes de la regresión en mi terapia personal. Si estoy haciendo, no sé, biodecodificación, puedo utilizar los emergentes de la regresión para biodecodificar qué me está afectando a mí ahora. Más si fui a una regresión en esta vida. Y entonces en ese lapso uno va trabajando. Y eso es lo que hace que en la próxima regresión, y la engancho con la pregunta siguiente que estaba, puede aparecer 2 veces la misma vida. Sí, puede aparecer, si quedó algo sin trabajar, sí. O si quedó mal cerrada la regresión, sí. O incompleto algo. Pero en mi experiencia nunca volví, y en mi experiencia mía y con mis consultantes, nunca volví a una misma situación. Sí, a veces situaciones recurrentes de la misma cosa. Por ejemplo, relaciones conflictivas con una persona y que en diferentes vidas tenía distinto rol. En una era el esposo, en el otro era el hijo, en la otra era el jefe, el dueño, en un caso de una relación con un esclavo. Y sí puede darse más que aparezca recurrentemente cuando se trata de proyecciones psíquicas, trabajos hechos con intención de dañar a la persona y que vengan de una persona específica. En este caso, es muy común que aparezcan cuando se trata de exparejas donde hubo una cuestión. Regresiones inducidas, no me gustan, pero se pueden. No me gustan y yo la hice, o sea, me obligué a que me la hicieran a mí. La regresión generalmente uno la hace abriendo una posibilidad de que el alma vaya a trabajar lo que considera más importante para ella en ese momento. ¿Esto qué quiere decir? Que uno puede ir a una vida pasada, puede ir pero no le dice al alma, anda a tal lugar. Yo hice una donde la persona necesitaba pasar por su nacimiento porque tenía ciertas dudas sobre su origen y bueno, hicimos la regresión y realmente se confirmó lo que la persona pensaba, ¿no? Que su mamá no era su mamá. Y con ese emergente muchas veces empieza todo un proceso, ¿no? Ahí es un trabajo de acompañar mucho. Se puede hacer abierta o se puede hacer dirigida, pero yo cuando es una regresión dirigida digo que tiene que ser por una causa muy especial. Porque si no, si el alma no está yendo a ese lugar, vamos a poner que yo quisiera, lo voy a poner en primera persona para que no herir susceptibilidades porque por ahí algún consultante está conectado. Si bien nunca doy nombres ni nada. Por ejemplo, yo sé que tengo imágenes, no sé, tengo imágenes de Egipto, o sueño recurrentemente con Egipto. Entonces, quiero que me hagan una regresión a ver por qué tengo ese sueño con Egipto. Podría ser, es un buen punto de partida el hecho de saber que estábamos teniendo esa imagen recurrente. Pero a lo mejor, antes de trabajar lo que me pasó en Egipto, yo tenía que trabajar algo que me pasó, no sé, en un campo en Suiza. Y hasta que no trabajé eso, mi alma no quería ir para Egipto. Y yo la mando de golpe, entonces la estoy forzando a hacer un trabajo que no sé si estaba queriendo hacer. Yo siempre dejo que el alma sea la que decida, porque en ese momento en que el alma decide a dónde ir a trabajar, estoy seguro que el trabajo va a ser productivo. Cuando fuerzo la regresión a una instancia, por ejemplo, un hecho traumático o el nacimiento o una persona que quería ir antes de nacer porque decía que para qué está acá, entonces hicimos una regresión que se llama del propósito de vida, que es ir a buscar cómo fue que decidió venir a este plano o si lo ayudaron a decidirse o si lo empujaron, como me dicen algunos. Yo no quise venir, a mí me empujaron. Entonces, a veces
si uno quiere ver eso, ya no queda otra que inducirlo, salvo que el alma vaya sola, porque tiene tantas ganas de ir a ese lugar, que seguramente, si yo estoy con que yo quiero ver cómo fue cuando nací, yo no quería, pero fui, seguramente cuando entre en regresión voy a estar pendiente de ir a ese lugar, y seguramente si no hay un impedimento para que mi alma vaya a ese lugar, voy a ir a ese lugar. Y cuando uno está en ese lugar, se sorprende. Yo les digo la verdad que hay cosas que uno sale y dice, no, no lo puedo creer. A mí me ha pasado con cosas particularmente de mi nacimiento, que he ido a preguntarle después a mi mamá si era verdad, y porque obviamente que yo no me acordaba, y fue así. Y yo tenía, es más, en mi memoria yo tenía como que me habían contado algo que no me coincidía con eso, y cuando me cuenta mi mamá, además fue una buena oportunidad para hablar de algo, que tenga que ver con cosas que uno generalmente no se pone a charlar por ahí. Yo hay pacientes que les pregunto, ¿naciste por cesárea o parto natural? No sé. O sea, hasta ese punto llega nuestra, a veces, falta de atención, o no investigar, o no indagar. La Biodeco puso mucho énfasis en tener que saber tanto del pasado que muchos empezaron a ver hasta el árbol genealógico que no conocían, por ejemplo. Se puede conocer a una persona que falleció y que no conocí. Se puede conocer a una persona que falleció y que no conocí. Sí, a ver si interpreto bien. Sería que en una vida pasada uno haya conocido a alguien y que no lo conocía de acá, pero que uno lo ve y se entera que ya está fallecido acá. Podría ser. Pero generalmente las almas van como trabajando en grupos. Otra vez tomo la serie de Dark, de las historias que se repiten y los personajes que se repiten. Bueno, nosotros nos repetimos, cambiamos los roles, pero es como si fuéramos una compañía de teatro, y somos esta compañía que tenemos 7 actores, un director, un iluminador, un sonidista. Por ahí el director, el iluminador y el sonidista son siempre los mismos, pero los actores van cambiando los personajes según la obra que interpreten. Bueno, cada experiencia, cada vida sería una obra. Y los actores tomamos los papeles que nos asigna el director, que cada uno sabrá cuál es el director, ¿no? A veces, algunos actores tienen suerte y como son muy famosos, los dejan elegir el personaje que quieren. A otros, que somos extras, nos dicen, no, vos tenés que hacer el que está sentado en la silla y no habla. Entonces, eso es lo genial. Cuando uno se empieza a encontrar, yo me he encontrado con roles cambiados de madre e hija para aprender lo que era, la hija no comprendía a la madre en la vida anterior, y le toca en esta vida ser mamá de la que era su mamá. Y le toca vivir en carne propia lo que ella le hacía a su mamá, porque son clones, parecieran. Entonces ahí tiene una mirada de perdón hacia su madre, a la que en la vida anterior, a la que odiaba en la vida anterior, porque se da cuenta que no, que su madre estaba haciendo lo que podía con lo que tenía. Pero tuvo que verlo desde el lado de afuera. Es como en las empresas muchas veces uno habla de los roles, ¿no? En la parte de negociación, y uno dice siempre ponete en el otro a ver qué está esperando, porque vos le decís, no, yo de acá no me muevo, y se acabó la negociación. En cambio, cuando vos te pones del lado del otro, ¿qué harías vos para que el otro se convenza? Y ponete en el lugar del otro. ¿Qué esperaría el otro que vos le ofrezcas y que lo dejaría satisfecho? Y a veces son pavadas, a veces es que no transigir en un detalle hace que nos encerremos. Entonces, en este aprendizaje que vamos haciendo, nos guste o no, muchas veces nos toca volver y pasar por la experiencia de el rol que no tuvimos. Todas las personas en esta vida estuvieron... Pueden haber estado en diferentes roles, pueden haber estado en distintos roles, o pueden no haber estado. No necesariamente todas las personas son las mismas. Otra vez, el ejemplo de la compañía de teatro. Este actor pidió mucha plata, lo fletamos y trajimos uno más barato. Entonces, a veces pasa eso, que en algunas etapas de nuestra vida estamos rodeados por alguien y en otra etapa aparece otro. Pero a veces hasta podemos volver con el mismo rol. O sea, volver como... yo he tenido acá parejas que han venido 3 vidas seguidas siendo parejas.
Y ese fue uno de los casos que a mí me produjo un shock ontológico, diría mi maestro de regresiones, mi profe, que fue que cuando hago la regresión del chico, una pareja, digo chico porque tenía 22, 23 años, relata una vida que es la misma en la que había atravesado su novia, y relata la misma situación en la que me había relatado su novia 2 semanas antes. Entonces yo digo, bueno, ella le contó, lo influenció, vino y fue. Y cuando sale, le digo, bueno, como estuvo, yo no puedo intercambiar información de 2 regresiones cruzadas porque son 2 personas diferentes y tengo que tener la confidencialidad. Cuando él llega a la casa, se ve que le cuenta a la novia lo que le había pasado, y al momento me escriben los 2 diciendo, no te puedo creer, tuvimos los 2 la misma regresión, ¿cómo no nos dijiste nada? Digo, no, yo no puedo pasar por lo que es la confidencialidad terapeuta-paciente. Al hablarse entre ustedes y ahora haberlo abierto, hacemos una llamada y nos ponemos a charlar de esto. Pero, con salvo algunos detalles de diferencia sobre alguna situación de una casa que era un poquito diferente, habían pasado por la misma historia los 2. Lo cual me hizo ver que realmente habían estado juntos en esa. Las 2 almas fueron a la misma regresión, a la misma vida pasada. Que coincidan esos detalles, para mí fue, es más, si yo hubiera estado, que no los conozco, y hubiera estado pensando en estudiar un poco de esto, hubiera dicho, no, me están haciendo un chiste, se pusieron de acuerdo antes de venir. Pero cuando me llamaron ellos y me dijeron, ¿cómo no me dijiste nada? Que era lo mismo que le pasó a Natalia, pongámosle, no se llama Natalia. Y no te dije porque me parecía, porque es violar la confidencialidad, yo no te puedo decir eso. Y dice, no, yo no lo puedo creer. Y después, bueno, un caso que siempre cuento de un nene que cuando estaba en la panza de su mamá escucha que en realidad no es hijo de su papá, sino que es hijo del hermano de su papá, y que abandonó a la mamá cuando estaba embarazada. Entonces, el sujeto 1 embaraza a la señora, se va y el hermano se hace cargo de ella para que no, era en una época donde era indigno quedar embarazada sin estar casada, se casan y siempre lo tuvo como el papá, de hecho figura en el acta de nacimiento como que fuera su papá. Y él escucha la conversación que tienen los 2 cuando se ponen de acuerdo y describe el lugar, o sea, estando dentro de la panza de la madre, describe el lugar y sobre todo una mesa revestida con hule a cuadritos. Cuando yo le cuento a la mamá, porque él me pide que le cuente, porque no se animaba a enfrentar la situación, la madre se larga a llorar y me dice, es verdad y no hay nadie de testigo de eso. Entonces, ¿cómo puede saberlo él? Y yo le digo, porque estuvo ahí. Y la madre, que era una persona que no cree en nada de terapias alternativas y en nada de cosas raras, dirían común de la gente, bueno, así que bueno, son infinitas las posibilidades. Y más lees, y más, yo cuando empecé a leer el libro de mi profe, que es el de la vida después de la muerte, acá hay muchos casos de regresiones, y además de explicar la técnica. Y después empecé con los de Kabul y yo decía, no te puedo creer. Esto nos queda pendiente, ¿no? Fragmentación del alma, por ejemplo, que un pedacito de nuestra alma se quede viviendo otra experiencia porque hubo un hecho traumático y tenemos que traerla de vuelta porque siempre, chicos que te dicen, che, siempre me sentí incompleto, yo siento que una parte de mí no está conmigo. ¡Pum! Pelotazo. Vas para la regresión y te encontrás con que en tal situación, cuando estaban haciendo, como era muy traumático, lo estaban sacando con fuerza, no, mi alma esto no lo quiere ver, me voy. ¿Cómo que te vas? Si el chico nació y una parte de él se fue, una parte de él quedó en otro plano y queda ahí dando vuelta. Porque me había quedado colgadita, ahí veo gente, bueno, yo voy a detener la grabación acá, que ya empezamos con las preguntas y respuestas. Y si tienen alguna preguntita, seguimos un ratito más. No tengo compromisos.